Mi nuera se volvió loca cuando me negué a darle el dinero de la venta de mi rancho. Aprende a compartir. De todos modos, pronto te vas a morir, espetó. Mi hijo mayor la sujetó del brazo y me dio un puñetazo que me rompió la nariz. 10 minutos después, les hice arrepentirse de haber nacido. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. A los 63 años, nunca pensé que mi propio hijo me haría sangrar en mi propia mesa de comedor. Pero ahí estaba, con la sangre goteando sobre el mantel que había bordado mi madre, sintiendo cómo mi nariz palpitaba de dolor. El cartílago se había fracturado con un sonido que aún resonaba en mis oídos. Todo comenzó esa tarde de domingo, cuando anuncié mi decisión durante la cena familiar. Había estado posponiendo esta conversación durante semanas, sabiendo que no sería fácil, pero ya no podía seguir aplazándola. El rancho que mi difunto esposo Eduardo y yo habíamos construido durante 40 años de matrimonio necesitaba venderse. Los gastos médicos, el mantenimiento, las reparaciones constantes. Todo se había vuelto demasiado para una mujer de mi edad. Patrick, mi hijo mayor de 38 años, estaba sentado a mi derecha, cortando su bistec con movimientos precisos y mecánicos. Su esposa Antonella, una mujer de 35 años con cabello rubio teñido y uñas perfectamente arregladas, picoteaba su ensalada mientras revisaba su teléfono. Era la misma escena de siempre. Ellos dos actuando como si mi casa fuera un restaurante y yo la mesera. He tomado una decisión importante, dije, dejando mi tenedor sobre el plato. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Voy a vender el rancho. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Patrick levantó la vista de su plato, sus ojos azules, los mismos que había heredado de su padre. Se entornaron ligeramente. Antonella dejó de masticar, su expresión transformándose de aburrimiento a interés agudo. ¿Vender el rancho?, preguntó Patrick, su voz controlada pero con un dejo de algo que no pude identificar inmediatamente. ¿Por qué no discutiste esto con nosotros primero? Porque es mi decisión, respondí, tratando de mantener la calma. He estado luchando con los gastos durante meses. Los impuestos sobre la propiedad han aumentado, necesito un nuevo techo y el sistema de riego está fallando otra vez. Antonella se enderezó en su silla, sus ojos verdes brillando con una intensidad que me puso los nervios de punta. Había visto esa mirada antes, siempre que algo relacionado con dinero salía a relucir en nuestras conversaciones. Bueno, dijo, dejando su tenedor con un clic metálico contra el plato. Supongo que es lo mejor. ¿Cuánto esperas obtener por él? La pregunta me tomó desprevenida. No por lo que preguntó, sino por el tono. No había preocupación por mi bienestar. No había tristeza por perder la casa familiar. Solo números, solo dinero. El agente inmobiliario estima que podríamos obtener alrededor de $800,000, dije cuidadosamente. Con eso, podré comprar una casa más pequeña en el pueblo y tener suficiente para vivir cómodamente mis últimos años. Antonella prácticamente se iluminó. Se inclinó hacia adelante, sus manos perfectamente manicuradas entrelazándose sobre la mesa como si estuviera a punto de cerrar un trato comercial. Eso es maravilloso, Ofelia, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Patrick y yo hemos estado hablando sobre expandir nuestro negocio de construcción. Con una inversión como esa, podríamos duplicar nuestros ingresos en menos de 2 años. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Perdón? Patrick asintió, como si la conversación ya hubiera sido decidida sin mi participación. Tiene sentido, mamá. Nosotros entendemos de inversiones y negocios. Tú simplemente guardarías el dinero en el banco ganando prácticamente nada de interés. Ese dinero es para mi jubilación, dije, sintiendo cómo mi voz se endurecía. Para mi casa nueva, para mis gastos médicos, para mi seguridad. Antonella dejó escapar una risa que sonó como cristales rompiéndose. «Oh, por favor, Ofelia. Seamos realistas aquí». Se recostó en su silla, estudiándome como si fuera un problema que necesitara resolverse. «Aprende a compartir. De todos modos,
pronto te vas a morir. Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras arrojadas a un estanque tranquilo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si todas las moléculas de oxígeno hubieran sido succionadas de la habitación. «¿Qué acabas de decir?», murmuré, mi voz apenas un susurro. Antonella se encogió de hombros con una indiferencia que me heló la sangre. «Estoy siendo práctica. Tienes 63 años, Ofelia. ¿Cuántos años buenos te quedan? ¿10? ¿15 si tienes suerte? Nosotros somos jóvenes. Tenemos toda una vida por delante. Podemos hacer que ese dinero crezca, crear algo duradero». Patrick no dijo nada para detenerla. No protestó, no se disculpó por su esposa. Simplemente asintió como si las palabras de Antonella fueran la lógica más sensata del mundo. «Ese dinero es mío», dije, mi voz ganando fuerza. «Lo gané junto con tu padre durante 40 años de trabajo duro. Cada dólar representa sacrificios que ustedes no pueden ni imaginar. Sacrificios que ahora nosotros podemos honrar multiplicando esa inversión», replicó Patrick. «Mamá, piénsalo racionalmente». Me puse de pie tan bruscamente que mi silla se tambaleó hacia atrás. «No. La respuesta es no. Ese dinero es para asegurar mi futuro, no para financiar sus sueños empresariales». Antonella se puso de pie también, su rostro contorsionándose en una expresión de furia pura. «Eres una vieja egoísta, después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Todo lo que han hecho por mí?», repetí, incrédula. «¿Cómo qué? ¿Venir a cenar una vez por semana y quejarse de la comida? ¿Pedirme prestado dinero que nunca devuelven? ¿Ignorar mis llamadas cuando necesito ayuda con algo?». Patrick se levantó lentamente, su rostro adoptando esa expresión fría que me recordaba dolorosamente a su padre cuando estaba verdaderamente enojado. Pero había algo diferente, algo más oscuro en sus ojos. «Cálmate, mamá», dijo, su voz peligrosamente baja. «Estás siendo dramática». «No estoy siendo dramática», respondí, sintiendo cómo años de frustraciones reprimidas comenzaban a desbordarse. «Estoy siendo clara. Mi dinero, mi decisión». Antonella dio un paso hacia mí, sus ojos brillando con una rabia que me asustó. «Escúchame bien, vieja. Ese dinero nos pertenece tanto como a ti. Somos familia». «La familia no habla sobre la muerte de sus seres queridos como si fuera una conveniencia financiera», le espeté. Fue entonces cuando Patrick perdió completamente el control. Lo vi acercarse hacia mí, su rostro retorcido por la ira, pero mi mente se negó a procesar lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. Su mano conectó con mi rostro y el dolor fue tan intenso y repentino que por un momento todo se volvió blanco. Caí hacia atrás, mi mano instintivamente cubriendo mi cara mientras sentía la sangre tibia filtrándose entre mis dedos. El dolor era punzante, pulsante, pero lo que más me dolía era la realización de lo que acababa de pasar. Mi propio hijo, el bebé que había cargado durante 9 meses, el niño al que había alimentado y cuidado, el hombre que había criado para ser mejor que esto, me había lastimado. Cuando finalmente pude enfocar mi visión, los vi parados ahí. Patrick, con una expresión de shock mezclada con desafío, y Antonella con algo parecido a la satisfacción. «Mira lo que me hiciste hacer», murmuró Patrick, pero no había arrepentimiento en su voz, solo una fría justificación. Me incorporé lentamente, limpiando la sangre de mi rostro con la servilleta de tela. Podía sentir cómo mi nariz ya comenzaba a hincharse, y cuando respiré, el aire silbó a través de lo que claramente era cartílago dañado. Pero en lugar del miedo o la devastación que probablemente esperaban ver, algo completamente diferente se instaló en mi pecho. Una calma extraña, casi sobrenatural, se apoderó de mí. Levanté la vista hacia ellos, mi sangre manchando la servilleta blanca, y sonreí. 10 minutos, dije suavemente, mi voz extrañamente serena a pesar de la lesión. En 10 minutos van a lamentarse profundamente. Los vi intercambiar una mirada confundida, pero yo ya estaba caminando hacia mi estudio, dejando un rastro de gotas de sangre sobre el piso de madera que Eduardo había instalado con sus propias manos décadas atrás. Tenían razón en una cosa, yo era vieja.
Yo, pero lo que no sabían era que la edad viene acompañada de sabiduría, paciencia y la clase de venganza que solo puede planificar alguien que ha vivido lo suficiente para entender exactamente cómo funciona el mundo. Su arrogancia acababa de darme el regalo perfecto, la justificación moral que había estado esperando durante años. Mientras limpiaba la sangre de mi rostro en el espejo del baño, no pude evitar que mi mente regresara a los últimos 5 años, desde que Patrick se había casado con Antonella. Había señales, tantas señales, que había elegido ignorar porque quería creer que mi hijo seguía siendo el niño bondadoso que había criado. La primera vez que noté algo extraño fue durante su luna de miel. Habían ido a Europa por 3 semanas, un viaje que costó más de $15,000. Cuando regresaron, Patrick me llamó desde el aeropuerto. «Mamá, necesitamos que nos recojas. Antonella no se siente bien y no queremos gastar dinero en un taxi». Manejé 45 minutos hasta el aeropuerto internacional solo para encontrarlos esperando con 12 maletas y una actitud que me sorprendió. Antonella apenas me saludó, demasiado ocupada quejándose del vuelo, de la comida del avión, de todo. Patrick tampoco parecía el mismo. Había una frialdad nueva en él, una forma de mirarme como si fuera una molestia. En el camino a casa, Antonella comenzó a hablar sobre sus planes. «Necesitamos una casa más grande», dijo, mirando por la ventana como si el paisaje la aburriera. «No podemos vivir en ese apartamento para siempre. Estamos pensando en algo de al menos 4 habitaciones, con piscina». «Eso suena maravilloso», respondí, tratando de mantener la conversación amigable. «¿Han estado ahorrando mucho?» Patrick y Antonella intercambiaron una mirada en el espejo retrovisor. Era una mirada que no entendí entonces, pero que ahora reconocía como complicidad. «Bueno», dijo Patrick lentamente, «esperábamos que tal vez pudieras ayudarnos con el enganche». Mi corazón se hundió un poco, pero traté de mantener mi voz neutral. «¿Cuánto necesitan?» $60,000, respondió Antonella sin dudarlo, como si fuera la cosa más natural del mundo pedirle esa cantidad a alguien. Casi frené en seco. $60,000 era una fortuna para mí. Representaba años de ahorros cuidadosos. «Es mucho dinero», murmuré. «Oh, vamos, Ofelia», dijo Antonella, girándose para mirarme directamente. «No es como si lo necesitaras para algo urgente. Solo está ahí sentado en tu cuenta de ahorros». La casualidad con la que hablaba sobre mi dinero me desconcertó, como si mis ahorros fueran una cuenta familiar a la que todos tuvieran derecho. «Necesito pensarlo», dije finalmente. El silencio que siguió fue incómodo. Patrick no dijo nada para apoyarme o para calmar la tensión. Simplemente miró hacia adelante como si la conversación no fuera con él. Esa noche, después de dejarlos en su apartamento, me senté en mi cocina con una taza de té, tratando de entender qué había cambiado. Mi hijo había regresado de su luna de miel como una persona diferente, o tal vez simplemente había dejado de fingir ser quien yo pensaba que era. Los préstamos comenzaron poco después. Primero, fueron $500 para reparaciones del auto, luego $1,000 para gastos médicos inesperados de Antonella, después $2,000 para una oportunidad de inversión que no podían perder. Cada vez prometían devolverme el dinero, y cada vez yo era lo suficientemente ingenua para creerles. Nunca vi ni un centavo de vuelta, pero no era solo el dinero, era la forma en que comenzaron a tratarme. Las visitas dominicales se volvieron obligaciones que soportaban, no momentos familiares que disfrutaban. Antonella llegaba con una lista de quejas. La comida estaba muy salada, la casa estaba demasiado caliente, mi televisión era muy vieja y pequeña. «¿No te da vergüenza vivir así?», me preguntó una vez, mirando alrededor de mi sala como si fuera un lugar contaminado. «Una mujer de tu edad debería tener mejores estándares». Patrick solo se reía, como si los insultos de su esposa hacia su madre fueran entretenimiento. El punto de quiebre debería haber sido el incidente del cumpleaños de Eduardo. Cada año, en el aniversario de la muerte de mi esposo, yo preparaba su comida favorita y ponía flores frescas junto a su fotografía. Era mi forma de honrar su memoria,
algo sagrado para mí. Ese día en particular, Patrick y Antonella llegaron sin avisar. Encontraron la mesa puesta con la foto de Eduardo y las flores, y Antonella se burló abiertamente. Esto es perturbador, Ofelia. El hombre está muerto. Necesitas superarlo y seguir adelante. Tomó la fotografía de Eduardo y la volteó hacia abajo. Es enfermizo mantener este tipo de rituales. Esperé que Patrick dijera algo, que defendiera la memoria de su padre, que me defendiera a mí. En cambio, asintió. Mamá, Antonella tiene razón. Esto es demasiado. Papá se fue hace 5 años. Sentí como si me hubieran abofeteado. No solo estaban irrespetando a Eduardo, sino que Patrick estaba permitiendo que su esposa dictara cómo yo debía procesar mi duelo. Esa noche marqué el número de mi hermana Carmen, que vivía en California. Necesitaba hablar con alguien que entendiera. Carmen, le dije, mi voz quebrándose. Creo que estoy perdiendo a Patrick. ¿Qué quieres decir? Le conté sobre Antonella, sobre los préstamos, sobre cómo trataban mi casa como si fuera un hotel de mala calidad y a mí como si fuera personal de servicio. Carmen suspiró profundamente. Ofelia, ¿has considerado que tal vez Patrick siempre fue así? ¿Qué tal si Antonella no lo cambió, sino que simplemente le dio permiso para mostrar quién realmente era? Sus palabras me persiguieron durante semanas. Comencé a recordar cosas de la infancia de Patrick que había pasado por alto o justificado, su tendencia a culpar a otros cuando algo salía mal, la forma en que manipulaba las situaciones para obtener lo que quería. Como Eduardo, cuando estaba vivo, a menudo me decía que estaba siendo demasiado permisiva con él. Lo estás criando para que piense que el mundo le debe algo, me había advertido Eduardo más de una vez. Un día eso va a regresar a morderte. Pero yo había ignorado esas advertencias, creyendo que mi amor incondicional lo convertiría en un mejor hombre. El año pasado, las cosas empeoraron dramáticamente. Los préstamos se volvieron demandas, las visitas se volvieron inspecciones. Patrick y Antonella comenzaron a hacer comentarios sobre lo irresponsable que era que una mujer de mi edad viviera sola en una propiedad tan grande. Es peligroso, insistía Antonella. ¿Qué pasa si te caes? ¿Si tienes un accidente? Nadie se enteraría durante días. Deberías considerar mudarte a una comunidad para adultos mayores, agregaba Patrick. Estarías más segura, tendrías compañía. Al principio pensé que se preocupaban por mi bienestar hasta que me di cuenta de que cada conversación sobre mi seguridad terminaba con sugerencias sobre qué hacer con el rancho. Podrías rentarlo, sugería Antonella. O mejor aún, vendérnoslo a nosotros. Te cuidaríamos mejor que cualquier hogar de ancianos. La idea de venderles mi casa, el lugar donde Eduardo y yo habíamos construido toda una vida juntos, me horrorizaba. Pero ellos insistían, semana tras semana, hasta que sus sugerencias comenzaron a sonar más como órdenes. Hace 3 meses, decidí instalar un sistema de seguridad nuevo. No porque temiera a intrusos externos, sino porque había comenzado a sospechar que Patrick tenía llaves de mi casa y entraba cuando yo no estaba. Pequeñas cosas habían estado fuera de lugar. Papeles movidos, cajones que recordaba haber cerrado, aparecían entreabiertos. El sistema incluyó cámaras discretas en las áreas principales. Lo que descubrí me destrozó el corazón. Patrick y Antonella habían estado viniendo regularmente cuando yo salía de compras o a mis citas médicas. No solo registraban mis cosas, sino que también grababan videos de ellos mismos, burlándose de mi casa, de mis pertenencias, de mí. En uno de los videos, Antonella sostenía uno de mis vestidos favoritos, riéndose. «Mira esto», le decía a Patrick. «¿Puedes creer que alguien se ponga algo tan horrible? Cuando nos mudemos aquí, vamos a tener que quemar toda esta ropa de vieja». «¿Cuándo nos mudemos aquí?», repetía Patrick, mirando hacia la cámara que no sabía que estaba grabando. «Espero que no tengamos que esperar mucho más. Está tomando demasiado tiempo darse cuenta de que ya no puede vivir sola». Mi sangre se heló. No solo estaban esperando que me mudara, estaban planeando quedarse con mi casa. En otro video, los vi revisando mis estados de cuenta bancarios que guardaba en mi escritorio. Antonella tomó fotografías con su teléfono mientras Patrick calculaba números en su calculadora.
Con lo que tiene en ahorros, más el valor de la casa, estamos hablando de más de 1 millón, decía Patrick. Si la convencemos de vendernos la casa por la mitad de su valor, podríamos tener todo resuelto. ¿Y si se niega?, preguntaba Antonella. Patrick se encogió de hombros. Entonces tendríamos que ser más creativos. Una mujer de su edad, viviendo sola. Los accidentes ocurren. Esas palabras me helaron hasta los huesos. Mi propio hijo estaba hablando de accidentes, como si fuera una opción viable. Pero lo peor de todo vino la semana pasada. Instalé una aplicación en mi teléfono que me permitía acceder a las cámaras remotamente. Y una tarde, mientras estaba en el supermercado, recibí una alerta de movimiento. Patrick y Antonella estaban en mi casa otra vez, pero esta vez tenían compañía. Un hombre que no reconocí estaba con ellos, revisando la estructura de las vigas del techo y las instalaciones eléctricas. Si algo le pasara a la vieja, escuché que decía Antonella. ¿Cuánto tiempo tomaría que alguien se diera cuenta? El extraño, que aparentemente era algún tipo de contratista, respondió. Dependiendo de cuándo ocurra, podríamos tener varios días, tal vez una semana antes de que alguien viniera a buscarla. Patrick asintió, tomando notas. ¿Y qué tan difícil sería hacer que pareciera un accidente natural? ¿Eléctrico o estructural?, preguntó el hombre. Lo que sea más creíble. Tuve que sostenerme del carrito de compras para no desmayarme. Mi hijo y su esposa estaban literalmente planeando mi muerte. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi cocina temblando, no de miedo, sino de una ira fría y calculadora que no sabía que poseía. Habían cruzado una línea de la que no había retorno. Comencé a planear. Sabía que necesitaba ayuda, pero tenía que ser cuidadosa. No podía involucrar a la policía sin evidencia sólida, y Patrick era hábil manipulando situaciones a su favor. En cambio, contacté a mi abogado, Robert Martínez, con quien Eduardo y yo habíamos trabajado durante años. Robert, le dije durante nuestra reunión privada, necesito hacer algunos cambios en mi testamento y necesito saber exactamente cuáles son mis opciones legales si alguien está planeando hacerme daño. Robert me miró por encima de sus lentes. Ofelia, ¿está todo bien? No, respondí honestamente, pero va a estarlo. Durante las siguientes 2 semanas, Robert y yo trabajamos en un plan que me protegería y aseguraría que Patrick y Antonella nunca pudieran beneficiarse de su crueldad. Pero necesitaba el momento perfecto para ejecutarlo. Necesitaba que ellos revelaran sus verdaderas intenciones de una manera que no pudieran negar. La cena de esta noche había sido esa oportunidad. Su violencia, su desprecio por mi vida, sus demandas del dinero del rancho. Todo había sido grabado por las cámaras que no sabían que existían. Mientras me miraba en el espejo del baño, mi nariz hinchada y mis ojos ya comenzando a amoratarse, sonreí por primera vez en meses. Patrick y Antonella habían estado jugando un juego que pensaban que solo ellos conocían. Lo que no sabían era que yo había estado jugando uno completamente diferente y acababa de ganar. Era hora de cobrar. Regresé al comedor con una toalla limpia presionada contra mi nariz, caminando lentamente para crear la máxima tensión. Patrick y Antonella estaban exactamente donde los había dejado, pero algo había cambiado en su lenguaje corporal. Patrick se paseaba nerviosamente cerca de la ventana, mientras Antonella había vuelto a sentarse, pero sus dedos tamborileaban impacientes sobre la mesa. ¿Ya terminaste con tu drama?, preguntó Antonella cuando me vio entrar. Su voz tenía un dejo de ansiedad que trató de disfrazar con sarcasmo. Me senté lentamente en mi silla, colocando cuidadosamente la toalla manchada de sangre sobre la mesa, justo donde ambos pudieran verla claramente. Era un recordatorio silencioso de lo que acababa de pasar. «Saben», dije, mi voz sorprendentemente calmada. Durante los últimos 5 años he estado preguntándome si realmente los conocía. Si el hijo que crié y la mujer que escogió eran las personas que fingían ser cuando venían a visitarme. Patrick se detuvo junto a la ventana. «Mamá, estás siendo demasiado dramática sobre esto». «¿Dramática?», repetí, tocándome suavemente la nariz hinchada. «¿Crees que esto es dramático, Patrick?
porque para mí esto es claridad. Antonella se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose. ¿Claridad sobre qué? Sonreí, y pude ver cómo esa sonrisa las incomodó. No era la sonrisa de una víctima. Era la sonrisa de alguien que finalmente tenía todas las cartas en sus manos. Claridad sobre quiénes son realmente, dije, poniéndome de pie lentamente. Sobre lo que han estado planeando, sobre lo que realmente piensan de mí. Caminé hacia el aparador donde guardaba mis copas de cristal, las mismas que Eduardo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Tomé una y la sostuve hacia la luz, como si estuviera examinando su pureza. Por ejemplo, continué, sin mirarlos directamente. Ahora sé que han estado entrando a mi casa cuando no estoy, que han estado revisando mis estados de cuenta bancarios, que han estado tomando fotografías de mis documentos financieros. El silencio que siguió fue tan pesado que prácticamente podía sentirlo presionando contra mi pecho. Cuando finalmente me giré para mirarlos, Patrick tenía la cara pálida y Antonella había dejado de jugar con sus uñas. «No sabemos de qué estás hablando», murmuró Patrick, pero su voz sonaba hueca, poco convincente. «¿No?», pregunté, inclinando la cabeza. «¿Tampoco saben sobre el hombre que trajeron la semana pasada? ¿El que estaba revisando mis instalaciones eléctricas y las vigas del techo?» Antonella se puso de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó. «Eres una vieja paranoica. Nadie ha estado en tu casa». «Antonella», dije suavemente, ¿recuerdas lo que le dijiste a ese hombre sobre cuánto tiempo tomaría que alguien se diera cuenta si algo me pasara?» La transformación en su rostro fue instantánea. El color se drenó de sus mejillas y por primera vez desde que la conocía, Antonella parecía genuinamente asustada. Patrick dio un paso hacia mí, su expresión endureciéndose. ¿Nos has estado espiando? En mi propia casa, respondí tranquilamente. Imagínate. Esto es ridículo, estalló Antonella, pero su voz se quebró ligeramente. No tienes idea de lo que estás diciendo. Caminé hacia mi estudio, sabiendo que me seguirían. Y lo hicieron, como cachorros siguiendo a su dueño, excepto que en este caso eran más como lobos, siguiendo a una presa que acababa de revelar tener colmillos propios. Mi estudio era mi santuario. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, diplomas y recuerdos de 40 años de matrimonio, pero también era donde guardaba mi computadora y donde había estado planeando mi venganza durante las últimas 2 semanas. Me senté frente a la computadora y la encendí lentamente. Patrick y Antonella se quedaron parados detrás de mí, y podía sentir su ansiedad irradiar como calor de sus cuerpos. ¿Sabes qué es lo divertido de la tecnología moderna?, pregunté mientras esperaba que la máquina arrancara. Uno puede instalar cámaras de seguridad tan pequeñas que son prácticamente invisibles, y pueden grabar durante semanas sin que nadie se dé cuenta. «Mamá», dijo Patrick, y por primera vez en años, su voz sonaba como la del niño pequeño que había sido, asustada, vulnerable. «¿Qué estás haciendo?» «Te estoy mostrando quién eres realmente», respondí, haciendo clic en una carpeta etiquetada como evidencia. La pantalla se llenó con una lista de archivos de video organizados por fechas. Había docenas de ellos. Seleccioné uno del mes pasado y hice doble clic. La imagen que apareció era cristalina. Ahí estaban Patrick y Antonella en mi sala, riéndose mientras revisaban mis cajones. La calidad del audio era perfecta también. ¿Puedes creer que guarde estas cosas viejas? La voz de Antonella salía clara desde los altavoces. En pantalla, sostenía uno de mis álbumes de fotos familiares. Cuando nos mudemos aquí, todo esto va directo a la basura. Cuando nos mudemos aquí, repetía la voz grabada de Patrick. Espero que no tengamos que esperar mucho más. Pausé el video y me giré para mirarlos. Antonella tenía una mano sobre su boca, y Patrick parecía como si fuera a vomitar. Esto era del 15 de octubre, dije conversacionalmente. ¿Les gustaría ver el del 22 de octubre? Ese es particularmente interesante. Es cuando discutieron las diferentes maneras de hacer que mi muerte pareciera accidental. Ofelia, susurró Antonella. Puedo explicar. ¿Explicar qué? Pregunté, seleccionando otro archivo.
¿Explicar por qué mi hijo y su esposa han estado planeando matarme para quedarse con mi dinero? Por favor, estoy ansiosa por escuchar esa explicación. Haz clic en el segundo video. Esta vez, las imágenes mostraban a Patrick, Antonella y el contratista desconocido discutiendo sobre instalaciones eléctricas defectuosas y accidentes estructurales. Si algo le pasara a la vieja, decía la voz grabada de Antonella, ¿cuánto tiempo tomaría que alguien se diera cuenta? Patrick se desplomó en una silla cercana, enterrando su cabeza entre sus manos. Mamá, nosotros nunca íbamos a hacer nada realmente. ¿No? Pregunté, levantando una ceja. Entonces, ¿por qué contrataron a un especialista para discutir métodos específicos? ¿Por qué tomaron fotografías de mis estados de cuenta? ¿Por qué han estado mintiendo sobre sus finanzas para conseguir más préstamos? Antonella encontró su voz, aunque sonaba estridente y desesperada. Esos videos fueron tomados sin nuestro consentimiento. Son ilegales. Me reí, una risa genuina que los sobresaltó. Antonella, querida, estas son grabaciones de mi propia casa, en mi propiedad privada. No solo son completamente legales, sino que documentan claramente su conspiración para cometer asesinato y fraude. Nunca dijimos que íbamos a matarte, gritó Patrick, levantando la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, ya fuera por lágrimas o por pánico. No, tienes razón, admití, haciendo clic en un tercer archivo. Nunca usaron esa palabra específica. Prefirieron términos como accidente, problema estructural y mi favorito personal, solución permanente. El tercer video comenzó a reproducirse. Esta vez mostraba una conversación que habían tenido justo la semana anterior, donde discutían cuánto dinero podrían obtener si vendían el rancho inmediatamente después de que yo ya no fuera un problema. Podríamos tener todo liquidado en 6 meses, decía la voz de Patrick en la grabación. Con el dinero de sus cuentas bancarias, más la venta de la propiedad, estaríamos hablando de más de $1.200.000. Y nadie sospecharía nada, agregaba Antonella. Una mujer de su edad, viviendo sola, estos accidentes ocurren todo el tiempo. Detuve el video y me giré hacia ellos nuevamente. Patrick estaba temblando visiblemente, y Antonella se veía como si estuviera calculando sus opciones de escape. Ahora, dije, mi voz tomando un tono más serio. Llegamos a la parte interesante de nuestra conversación. Me puse de pie y caminé hacia mi caja fuerte, una pequeña unidad que Eduardo había instalado años atrás. Marqué la combinación lentamente, saboreando cada segundo de suspense que creaba. Verán, continué mientras abría la caja fuerte. Durante las últimas 2 semanas he estado muy ocupada, no solo instalando cámaras de seguridad, sino también consultando con abogados, investigadores privados y algunos otros profesionales muy interesantes. Saqué una carpeta gruesa de la caja fuerte y la coloqué sobre mi escritorio. Esta carpeta contiene copias de todos los videos que acaban de ver, junto con algunos otros que no les he mostrado aún. También contiene un análisis completo de sus finanzas personales, que resultó ser bastante revelador. Patrick y Antonella intercambiaron una mirada de pánico puro. Por ejemplo, continué, abriendo la carpeta, descubrí que su exitoso negocio de construcción en realidad debe más de $200.000 en préstamos comerciales, que han estado mintiendo en sus declaraciones de impuestos durante los últimos 3 años, y que Antonella ha estado usando tarjetas de crédito bajo nombres falsos. Antonella se tambaleó hacia atrás como si la hubiera abofeteado. Eso no es, ¿cierto? Terminé por ella. Oh, pero sí lo es. Tengo documentos que lo prueban todo. Saqué otro conjunto de papeles de la carpeta. También tengo aquí una declaración jurada firmada por el contratista que trajeron a mi casa. Resulta que Roberto Sánchez tiene antecedentes penales por fraude de seguros, y cuando mi investigador privado le explicó las posibles consecuencias legales de conspirar para cometer asesinato, se volvió muy cooperativo. Patrick se puso de pie abruptamente, su rostro retorcido por la desesperación. Mamá, por favor, podemos explicar todo esto, podemos arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? Repetí, mi voz goteando incredulidad.
Patrick, hace 10 minutos me rompiste la nariz porque me negué a darles mi dinero. Hace una semana estaban planeando mi muerte. ¿Exactamente qué parte de esto crees que se puede arreglar? Antonella había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico, de alguien que acababa de darse cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Por favor, sollozó. No sabíamos lo que estábamos diciendo. Estábamos estresados por el dinero. No pensábamos con claridad. Oh, pero sí pensaban con claridad, respondí, sacando el último documento de la carpeta. Pensaron con suficiente claridad para investigar mis pólizas de seguro de vida, para averiguar exactamente cuánto valían mis propiedades, para planificar meticulosamente cómo acceder a mis cuentas bancarias después de mi muerte. Sostuve el documento hacia ellos. Este es un reporte completo de su actividad en línea durante los últimos 6 meses. Cada búsqueda que hicieron sobre venenos no detectables, cada página web que visitaron sobre accidentes domésticos comunes en personas mayores, cada foro en el que participaron discutiendo métodos para hacer que un asesinato parezca muerte natural. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido distante del refrigerador en la cocina, incluso mi propia respiración. Pero de Patrick y Antonella no había sonido alguno. Estaban completamente paralizados por el shock. Ahora, dije finalmente, colocando el documento de vuelta en la carpeta, vamos a discutir exactamente qué va a pasar a continuación. Me senté en mi silla, crucé las manos sobre el escritorio y los miré directamente a los ojos. Pero primero, creo que deberían saber algo muy importante sobre el rancho que tanto codician. Sonreí, y esta vez no había nada maternal o benevolente en esa sonrisa. Resulta que nunca fue realmente mío para vender. La expresión en los rostros de Patrick y Antonella cuando pronuncié esas palabras fue como ver 2 globos desinflándose simultáneamente. La confusión reemplazó al pánico, y luego la confusión dio paso a algo parecido al terror. ¿Qué quieres decir con que nunca fue tuyo?, preguntó Patrick, su voz apenas un susurro. Me recosté en mi silla, disfrutando cada segundo de su desconcierto. Siéntense, ordené. Esta va a ser una conversación larga, y van a querer estar cómodos para lo que viene. Antonella se desplomó en la silla más cercana, sus manos temblando visiblemente. Patrick permaneció de pie, pero se aferró al respaldo de una silla como si fuera lo único que lo mantenía erguido. Cuando tu padre y yo compramos este rancho hace 42 años, comencé. No lo compramos de la manera tradicional. Eduardo era muy inteligente con el dinero, mucho más de lo que cualquiera de ustedes jamás se molestó en averiguar. Saqué otro documento de mi caja fuerte, este amarillento por la edad pero perfectamente legible. Este rancho fue comprado bajo un fideicomiso familiar irrevocable. ¿Saben lo que eso significa? Los vi intercambiar miradas en blanco y no pude evitar sentir una punzada de disgusto. Habían estado planeando robar una propiedad sobre la cual no sabían absolutamente nada. Significa, continué, que técnicamente yo nunca fui la dueña de esta propiedad. Soy la beneficiaria principal del fideicomiso, con derecho a vivir aquí y usufructuar la tierra durante toda mi vida. Pero la propiedad real pertenece al fideicomiso. ¿Y qué significa eso para nosotros?, preguntó Antonella, su voz áspera. Para ustedes, absolutamente nada, respondí fríamente, porque ustedes no son beneficiarios del fideicomiso. Patrick finalmente se sentó, su rostro pálido como el papel. ¿Quiénes son los beneficiarios?, sonreí, y fue la sonrisa más genuina que había tenido en años. Tus hijos, Patrick, Daniel y Sofía. El silencio que siguió fue tan profundo que podría haber oído caer una pluma. Patrick y Antonella se quedaron mirándome como si hubiera comenzado a hablar en un idioma extraterrestre. Eso es imposible, balbuceó Antonella. No hemos visto a esos niños en más de 2 años. Precisamente, dije, mi voz endureciéndose. No los han visto porque decidieron que era más importante complacer a una nueva esposa que mantener una relación con sus propios hijos. La historia de Daniel y Sofía era dolorosa para mí y devastadora para ellos.
Cuando Patrick se casó con Antonella, ella había dejado muy claro que no quería bagaje de su matrimonio anterior. Los niños, que entonces tenían 12 y 14 años, fueron gradualmente excluidos de la vida de Patrick. Primero fueron las visitas canceladas, recordé en voz alta. Luego las llamadas telefónicas ignoradas. Después, cuando Sandra, tu ex esposa, se mudó a Colorado con los niños, tú simplemente los dejaste ir. Eso no es cierto, protestó Patrick débilmente. Las cosas fueron complicadas. ¿Complicadas? Repetí. Patrick, no fuiste a la graduación de 8º grado de Daniel. Te perdiste el recital de piano de Sofía. Cuando Daniel se rompió el brazo jugando béisbol, ni siquiera supiste hasta 3 semanas después. Antonella había comenzado a ponerse nerviosa, sus ojos moviéndose entre Patrick y yo como si estuviera calculando algo. Eso fue decisión de Sandra, insistió. Ella nos puso en su contra. Sandra me llamó. Dije quedamente. Cada vez que ustedes cancelaban una visita, cada vez que ignoraban una llamada de los niños, lloraba, preguntándome qué había hecho mal, por qué su padre los había abandonado tan completamente. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, no de tristeza, sino de una ira que había estado hirviendo a fuego lento durante años. Y yo le mentí, continué. Le dije que estaba segura de que Patrick los amaba, que solo estaba pasando por un momento difícil. Pero la verdad era que sabía exactamente lo que había pasado. Habías elegido a Antonella sobre tus propios hijos. Patrick trató de interrumpir, pero levanté la mano para silenciarlo. Hace 3 años, continué, cuando me di cuenta de que ustedes dos estaban más interesados en mi dinero que en una relación real conmigo, comencé a preguntarme por mis verdaderos nietos. Así que contacté a Sandra. Saqué mi teléfono y busqué entre mis fotos hasta encontrar lo que estaba buscando. Se las mostré a Patrick y Antonella. Una foto reciente de 2 adolescentes hermosos sonriendo junto a una mujer que había envejecido con gracia. Daniel tiene 17 años ahora, dije. Es el capitán del equipo de debate de su escuela y quiere estudiar Derecho. Sofía tiene 15, es primera violinista en la Orquesta Juvenil de Colorado y quiere ser veterinaria. Patrick miró la foto como si le hubiera mostrado fantasmas. Son niños increíbles, continué. Inteligentes, amables, trabajadores, todo lo que tú podrías haber sido si no hubieras elegido el camino fácil en cada oportunidad. ¿Por qué nos estás contando esto?, preguntó Antonella, aunque creo que ya sabía la respuesta. Porque durante los últimos 2 años he estado en contacto constante con ellos, respondí. Los he visitado 5 veces en Colorado. Ellos han venido aquí 3 veces cuando ustedes estaban fuera de la ciudad. Hemos construido la relación que su padre destruyó. Patrick se veía como si fuera a desmayarse. ¿Has estado viendo a mis hijos sin decirme? Tus hijos, repetí con desdén. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguno de ellos, Patrick? ¿Recuerdas sus cumpleaños? ¿Sabes en qué grado están? No respondió, porque no podía. No sabía nada sobre sus propios hijos. Daniel cumplió 17 años el mes pasado, dije. Le regalé el reloj de su abuelo Eduardo, el que tú asumiste que algún día heredarías. Sofía obtuvo el primer lugar en una competencia estatal de violín hace 2 semanas. Le mandé flores y la llevé a cenar cuando vino a visitarme. Caminé hacia mi escritorio y saqué otra carpeta, esta etiquetada como fideicomiso familiar. Eduardo estableció este fideicomiso no solo para proteger la propiedad, expliqué, sino para asegurar que pasara a las generaciones futuras que realmente valoraran la familia. Él escribió una cláusula muy específica sobre las condiciones bajo las cuales los beneficiarios podrían ser cambiados. Abrí la carpeta y leí directamente del documento. En caso de que cualquier heredero directo demuestre desprecio por los valores familiares, abandone a sus propios hijos o muestre violencia hacia los administradores del fideicomiso, sus derechos serán transferidos automáticamente a la siguiente generación. Patrick finalmente entendió hacia dónde se dirigía esto. «Mamá, no puedes hacer eso». «Ya está hecho», respondí simplemente. «Tu agresión de esta noche fue el último evento calificatorio. Los abogados han sido notificados y el papeleo está siendo procesado en este momento». Saqué mi teléfono nuevamente y marqué un número.
respondieron después del segundo timbrazo. Señor Martínez, soy Ofelia. Sí, acaba de ocurrir. Tienen todo grabado. Perfecto. Proceda con los documentos que discutimos. Colgué y sonreí a Patrick y Antonella. En 48 horas, dije, Daniel y Sofía serán oficialmente los herederos de este rancho. También serán los beneficiarios de mi seguro de vida, mis cuentas de ahorro y todo lo demás que ustedes creían que podrían robar. Antonella se puso de pie tan bruscamente que volcó su silla. Esto es una locura. Esos niños ni siquiera te conocen realmente. Me conocen mejor de lo que tú me has conocido jamás, repliqué. Daniel me ayudó a instalar las cámaras de seguridad la última vez que estuvo aquí. Sofía fue quien sugirió que contratara un investigador privado cuando le conté sobre sus visitas no autorizadas. La revelación los golpeó como una bofetada. No solo había estado en contacto con los nietos que habían abandonado, sino que habíamos estado trabajando juntos para protegerme de ellos. De hecho, continué, disfrutando cada momento de su shock, fueron Daniel y Sofía quienes me convencieron de documentar todo antes de confrontarlos. Querían asegurar que hubiera evidencia irrefutable de quiénes son ustedes realmente. Patrick se puso de pie, tambaleándose ligeramente. ¿Dónde están ahora? En un lugar seguro, respondí, esperando mi llamada para confirmar que todo salió según el plan. Marqué otro número en mi teléfono, esta vez activando el altavoz para que pudieran escuchar. ¿Abuela? Vino la voz clara de un joven desde el teléfono. ¿Estás bien? Estoy perfecta, Daniel, respondí, sin apartar los ojos de Patrick. Todo salió exactamente como predijimos. ¿El tío Patrick realmente te lastimó? Preguntó otra voz, femenina y preocupada. Sofía. Me fracturó la nariz, confirmé. Pero no se preocupen, los abogados ya tienen toda la evidencia que necesitan. ¿Papá? Dijo Daniel, y por primera vez en la conversación se dirigió directamente a Patrick. ¿Puedes oírme? Patrick estaba paralizado, mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Queremos que sepas, continuó la voz de Daniel, que la abuela nos contó todo lo que has estado planeando. Sobre los videos, sobre el hombre que trajiste para planificar su accidente. Es asqueroso, agregó Sofía, su voz temblando de emoción. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en hacerle daño a la abuela? Antonella arrebató el teléfono de mis manos. Ustedes no entienden nada, son solo niños, su padre los ama. Si nos amara, respondió Daniel con una calma que me recordó dolorosamente a Eduardo, no nos habría abandonado hace años. Y si amara a la abuela, no estaría planeando matarla por dinero. Además, agregó Sofía, ya no somos niños, somos lo suficientemente mayores para entender exactamente qué tipo de personas son ustedes. Antonella dejó caer el teléfono como si la hubiera quemado. Daniel, Sofía, dije recogiendo el teléfono, ¿por qué no le cuentan a su padre sobre la sorpresa que hemos estado planeando? Oh, sí, dijo Daniel, y podía escuchar la sonrisa en su voz. Papá, esperamos que no tengas planes para el próximo fin de semana. ¿Por qué? Murmuró Patrick. Porque, respondió Sofía con un deleite apenas contenido. Vamos a mudarnos al rancho permanentemente. La abuela nos está adoptando legalmente como sus herederos, y mamá ya firmó los papeles para que podamos vivir aquí durante nuestros años de universidad. Además, agregó Daniel, ya inscribí mi aplicación para la Universidad de Texas. Voy a estudiar Derecho, específicamente Derecho Familiar y de Ancianos. Mi primer caso va a ser asegurar que personas como ustedes nunca puedan aprovecharse de adultos mayores vulnerables. Patrick se desplomó en su silla, toda la lucha drenándose de él. «Nos vemos el viernes, abuela», dijeron los niños al unísono. «Te amamos. Yo también los amo», respondí, y estas fueron las primeras palabras completamente honestas que había dicho toda la noche. Colgué el teléfono y miré a Patrick y Antonella, que parecían dos náufragos contemplando un barco que se alejaba sin ellos. «Ahora», dije, volviendo a sentarme en mi escritorio, «hablemos sobre qué va a pasar con ustedes». El silencio en mi estudio era tan denso que podía cortarse con cuchillo.
Patrick y Antonella se habían quedado completamente inmóviles, como estatuas de sal, procesando la magnitud de lo que acababa de revelárseles. No solo habían perdido cualquier posibilidad de heredar mi dinero, sino que habían sido superados por los mismos nietos que habían abandonado años atrás. Me levanté lentamente de mi silla y caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero. Eduardo había plantado esos rosales para nuestro 10º aniversario, y cada primavera seguían floreciendo, hermosos y resistentes, a pesar de las heladas del invierno y las sequías del verano. ¿Saben?, dije sin voltearme hacia ellos, durante los últimos 5 años me he preguntado constantemente si había fallado como madre. Si de alguna manera había criado a un hijo capaz de planificar el asesinato de su propia madre por dinero. Escuché a Patrick moverse inquieto en su silla. Pero después de las últimas semanas, observándolos, documentando cada una de sus acciones, hablando con Daniel y Sofía sobre lo que recordaban de su infancia. Finalmente entendí algo. Me volteé para enfrentarlos directamente. No fallé como madre, Patrick. Fallé como juez del carácter. Te di demasiadas oportunidades, hice demasiadas excusas, ignoré demasiadas señales de alarma. Patrick finalmente encontró su voz, aunque sonaba ronca y desesperada. «Mamá, todavía podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia familiar, podemos». «¿Terapia familiar?», repetí, tocándome la nariz hinchada. «Patrick, hace menos de 1 hora me fracturaste la nariz en mi propia mesa de comedor. Hace 1 semana estabas consultando con un criminal sobre la mejor manera de hacer que mi muerte pareciera accidental. No hay terapia en el mundo que pueda arreglar eso». Antonella había permanecido en silencio desde la llamada telefónica con los nietos, pero ahora se puso de pie abruptamente, su rostro contorsionado por la furia. «Esto es ridículo», gritó. «Esos mocosos malcriados van a destruir todo por lo que hemos trabajado». «¿Por lo que han trabajado?», pregunté, genuinamente curiosa. «Antonella, tu único trabajo durante los últimos 5 años ha sido manipular a mi hijo para que se alejara de sus responsabilidades y planificar maneras de robar mi dinero. Eso no es trabajo, es parasitismo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era pura rabia. «No tienes derecho», chilló. «Patrick es tu hijo. Yo soy tu nuera. Esos niños son extraños para ti». «Esos extraños», respondí fríamente, «me llamaron cada domingo durante los últimos 2 años. Me mandaron cartas escritas a mano para mi cumpleaños. Daniel me ayudó a arreglar la cerca del jardín la última vez que estuvo aquí, y Sofía me enseñó a usar aplicaciones nuevas en mi teléfono». Caminé hacia mi escritorio y saqué una última carpeta, esta marcada como «consecuencias legales». «Mientras que ustedes», continué, «solo me contactaban cuando necesitaban dinero, nunca recordaban fechas importantes y pasaron los últimos 6 meses planeando mi muerte». Abrí la carpeta y coloqué varios documentos sobre el escritorio. «Ahora, hablemos sobre su futuro inmediato», dije, mi voz tomando un tono completamente profesional. Primer documento, una orden de restricción que entra en vigor mañana por la mañana. No pueden acercarse a menos de 500 metros de esta propiedad, de mí o de Daniel y Sofía. Patrick se puso de pie tan bruscamente que volcó su silla. «¡No puedes hacer eso!». «Ya está hecho», respondí. Segundo documento, una demanda civil por conspir para cometer asesinato, violencia doméstica contra un adulto mayor y allanamiento de morada. Los daños solicitados ascienden a $2 millones. Antonella se tambaleó hacia atrás como si la hubiera golpeado físicamente. Tercer documento, continué implacablemente. Copias de toda la evidencia que hemos recopilado siendo enviadas al Servicio de Ingresos Internos, documentando sus declaraciones de impuestos fraudulentas y el uso de identidades falsas para obtener crédito. «Mamá, por favor», suplicó Patrick, y por primera vez en años sonaba genuinamente desesperado. «Podemos devolver el dinero que te debemos. Podemos». Cuarto documento, lo interrumpí. Una carta a todos sus clientes actuales de construcción, informándoles sobre los cargos penales pendientes y recomendando que busquen servicios alternativos. Saqué mi teléfono y mostré una lista de números. «Ya he hablado con 3 de sus clientes más grandes.
Curiosamente, ninguno está cómodo empleando a alguien que planifica asesinar a miembros de su familia por dinero. Antonella se desplomó en su silla, sollozando histéricamente. Pero incluso a través de sus lágrimas, pude ver que no era arrepentimiento lo que la motivaba. Era autocompasión pura. Patrick dio un paso hacia mí, sus manos extendidas como si fuera a suplicar. «Mamá, somos familia. Tiene que haber una manera de resolver esto sin destruir nuestras vidas». «¿Familia?», repetí, la palabra sonando amarga en mi boca. «Patrick, cuando planeabas mi muerte, pensaste en la familia. Cuando tomaste fotografías de mis estados de cuenta bancarios sin mi permiso, estabas pensando en la familia. Cuando me golpeaste en la cara hace una hora, ¿fue un acto familiar?». No respondió, porque no podía. «La familia», continué, «son Daniel y Sofía, que me llaman para contarme sobre sus días en la escuela. La familia es Sandra, que me manda fotos de los niños durante sus competencias deportivas. La familia son las personas que se preocupan por tu bienestar sin esperar nada a cambio». Caminé hacia la puerta del estudio, indicando claramente que la conversación había terminado. «Ustedes», dije, volteándome para mirarlos una última vez, «son criminales que comparten mi ADN. Eso es todo». Patrick hizo un último intento desesperado. «¿Y si prometemos cambiar? ¿Y si nos alejamos y nunca volvemos a molestarte?». Me reí, una risa corta y sin humor. «Patrick, hace 5 años, cuando empezaste a pedirme dinero prestado, prometiste devolverlo. Hace 3 años, cuando cancelaste la visita de Navidad de Daniel y Sofía, prometiste compensarlos. Hace 6 meses, cuando te pregunté directamente si habías estado en mi casa sin permiso, prometiste que nunca harías algo así». Me acerqué a él hasta que estuvimos cara a cara. «Tus promesas no valen nada», dije en voz baja, «y ya no tengo interés en escucharlas». Sonó el timbre de la puerta principal y sonreí. Perfecto. «Ese debe ser el oficial Martínez. Lo llamé después de que me golpeaste, para reportar la agresión y presentar cargos formales». Patrick palideció hasta ponerse del color de la pared. «También», agregué casualmente, «contraté un servicio de seguridad privada que estará patrullando la propiedad las 24 horas hasta que Daniel y Sofía se muden aquí permanentemente». El timbre sonó nuevamente, más insistente esta vez. «Sugiero que cooperen completamente con el oficial Martínez», dije, caminando hacia la puerta principal. «Resistirse solo empeorará las cosas para ustedes». Abrí la puerta para encontrar al oficial Martínez, un hombre de mediana edad con quien había hablado por teléfono. Detrás de él había otro oficial más joven. «Señora Delgado», dijo el oficial Martínez, quitándose su sombrero. «Recibimos su llamada sobre una agresión doméstica». «Sí», respondí, tocándome cuidadosamente la nariz hinchada. «Mi hijo me golpeó cuando me negué a darle dinero. Todo está documentado en video». Sus ojos se endurecieron. La violencia contra adultos mayores era algo que la policía local tomaba muy en serio. «¿Dónde están los perpetradores ahora?». «En mi estudio», respondí, guiándolos hacia adentro. «También tengo evidencia extensa de su conspiración para planificar mi muerte y robar mi propiedad». Mientras caminábamos por el pasillo, escuché voces desesperadas provenientes del estudio. Patrick y Antonella estaban discutiendo en susurros furiosos, probablemente tratando de coordinar sus historias. Cuando entramos al estudio, ambos se pusieron de pie inmediatamente. Patrick trató de forzar una sonrisa, pero se desvaneció cuando vio la expresión seria de los oficiales. «Oficiales», dijo, tratando de sonar casual. «¿Hay algún malentendido?». «Patrick Delgado», interrumpió el oficial Martínez, «está bajo arresto por agresión agravada contra un adulto mayor. Tiene derecho a permanecer callado». Mientras el oficial Martínez leía los derechos de Miranda a Patrick, el oficial más joven se acercó a Antonella. «Señora, también necesitamos hablar con usted sobre los cargos de conspiración y allanamiento de morada». Antonella comenzó a sollozar nuevamente, pero esta vez había pánico real en sus lágrimas. «Esto es injusto», gritó mientras le ponían las esposas a Patrick. «Ella nos tendió una trampa». «Señora»,
dijo el oficial Martínez con calma profesional. Grabar actividad criminal en su propia propiedad no constituye una trampa, constituye evidencia. Mientras los oficiales escoltaban a Patrick y Antonella hacia la puerta, Patrick se volvió hacia mí una última vez. «Mamá», dijo, sus ojos desesperados, «por favor, no hagas esto». Lo miré por un largo momento, memorizando su rostro. Mi hijo, el bebé que había sostenido en mis brazos, el niño que había criado para ser mejor que esto. «Patrick», dije suavemente, «tú ya hiciste esto. Yo solo estoy documentando las consecuencias». Los vi partir desde mi ventana, Patrick en la parte trasera de una patrulla, Antonella en otra. Sus autos quedarían en mi entrada hasta que alguien viniera a recogerlos, recordatorios silenciosos de la noche en que finalmente recuperé mi vida. Cuando las luces rojas y azules desaparecieron en la distancia, saqué mi teléfono y marqué un número familiar. «Daniel, soy la abuela. Sí, todo terminó. Tu padre y Antonella están arrestados». «No, estoy bien. Un poco magullada, pero bien. ¿Puedes pasarme a Sofía?» «¿Abuela?» Vino la voz preocupada de mi nieta. «¿Necesitas que vayamos esta noche?» «No, cariño», respondí, sintiendo cómo la tensión finalmente abandonaba mis hombros. «Pero empaquen sus cosas. Su nuevo hogar los está esperando». Colgué el teléfono y me quedé de pie en el silencio de mi casa. Por primera vez en años, era realmente mía otra vez. Y por primera vez en años, realmente tenía una familia. 6 meses después, me desperté con el sonido de risas provenientes de la cocina. Por un momento, me quedé acostada en mi cama, escuchando las voces de Daniel y Sofía mientras preparaban el desayuno, discutiendo animadamente sobre algún programa de televisión que habían visto la noche anterior. Era un sonido que nunca pensé que volvería a escuchar en esta casa, el sonido de una familia real. Me levanté lentamente, mis huesos protestando ligeramente. A los 63 años, las mañanas no eran tan fáciles como solían ser, y me puse mi bata favorita, la que Eduardo me había regalado en nuestro último aniversario. Cuando bajé las escaleras, el aroma de tocino y panqueques llenaba el aire. Sofía estaba de pie frente a la estufa, su cabello castaño recogido en una cola de caballo desordenada, usando una de mis delantales que le quedaba demasiado grande. Daniel estaba sentado en la mesa, una laptop abierta frente a él, mientras revisaba lo que parecían ser aplicaciones universitarias. «Buenos días, abuela», dijeron al unísono cuando me vieron entrar, y mi corazón se llenó de una calidez que había olvidado que existía. «Buenos días, mis amores», respondí, besando a cada uno en la frente. «¿Cómo durmieron?» «Ah, mejor que nunca», respondió Sofía, volteando un panqueque con la destreza de alguien que había estado perfeccionando la técnica durante meses. «Aunque creo que escuché a los caballos de los vecinos otra vez anoche». «Probablemente», dije, sirviéndome una taza del café que Daniel había preparado. Él había heredado el talento de Eduardo para hacer el café perfecto. Los Morrison tienen 3 caballos nuevos. Están tratando de acostumbrarlos al área. Daniel levantó la vista de su laptop sonriendo. «Recibí respuesta de la Universidad de Texas ayer». Mi corazón se saltó un latido. Daniel había estado trabajando incansablemente en sus aplicaciones universitarias, decidido a estudiar Derecho como había prometido esa noche hace 6 meses. «¿Y?» pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. Su sonrisa se amplió hasta convertirse en una gran sonrisa. «Aceptado, con una beca de mérito completa», Sofía gritó de alegría, abandonando momentáneamente los panqueques para abrazar a su hermano. Yo me quedé inmóvil por un momento, procesando las noticias, antes de que las lágrimas comenzaran a correr por mis mejillas. «Oh, Daniel», murmuré, uniéndome al abrazo grupal. «Estoy tan orgullosa de ti». «No podría haberlo hecho sin ti, abuela», dijo, su voz ligeramente ahogada por la emoción. «Sin este lugar, sin tu apoyo, ninguno de nosotros estaría donde estamos ahora». Era cierto, los últimos 6 meses habían sido transformadores para todos nosotros. Después de años de ser ignorados por su padre,
Daniel y Sofía habían florecido en un ambiente donde eran valorados y apoyados. Sus calificaciones habían mejorado dramáticamente. Su confianza había crecido y, lo más importante, habían comenzado a sanar de las heridas que Patrick había causado con su abandono. «¿Qué hay de ti, Sofía?», no pregunté, sirviéndome un plato de panqueques. «¿Cómo van las audiciones para la Orquesta Juvenil Regional?». Los ojos de Sofía se iluminaron. «La audición es la próxima semana, pero mi maestra de violín dice que tengo muy buenas posibilidades. Y si entro, hay una gira de verano a Europa». «Irás», dije con confianza. «Y yo estaré en primera fila en tu primer concierto». Nos sentamos a desayunar juntos, algo que hacíamos todas las mañanas desde que se habían mudado permanentemente. Era una rutina simple, pero significaba todo para mí. Durante años, había comido sola en esta mesa, recordando los días cuando Eduardo se sentaba frente a mí, planeando nuestro día o compartiendo historias de su trabajo. Ahora, la mesa estaba llena de vida nuevamente. «Abuela», dijo Daniel después de un momento, su tono volviéndose más serio. «Recibimos noticias sobre papá ayer». Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. Habíamos hablado muy poco sobre Patrick durante los últimos meses, enfocándonos, en lugar de eso, en construir nuestra nueva vida juntos. «¿Qué tipo de noticias?», pregunté cuidadosamente. «Mamá nos llamó», respondió Sofía. Sandra había sido maravillosamente cooperativa durante toda la transición, incluso expresando alivio de que sus hijos finalmente tuvieran una figura paterna estable en sus vidas, aunque esa figura fuera su abuela. Papá se declaró culpable de los cargos. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. «¿Y Antonella?». «También», dijo Daniel. Aparentemente, sus abogados les dijeron que la evidencia era demasiado sólida para pelear. Papá recibió 2 años de prisión y 5 años de libertad condicional. Antonella recibió 18 meses y 3 años de libertad condicional. «Además», agregó Sofía, «tienen que pagar restitución completa por todos los préstamos que nunca devolvieron, más daños adicionales». Dejé mi tenedor y me recosté en mi silla, procesando la información. Patrick estaría en prisión durante los próximos 2 años. Para cuando saliera, Daniel estaría en su 2º año de universidad y Sofía estaría terminando la preparatoria. «¿Cómo se sienten con respecto a eso?», pregunté. Daniel y Sofía intercambiaron una mirada, uno de esos momentos de comunicación silenciosa que solo los hermanos pueden compartir. «Tristes», respondió Daniel finalmente, «pero no sorprendidos y, honestamente, también aliviados». «Sí», estuvo de acuerdo Sofía. «Es como, finalmente podemos dejar de esperar que cambie. Ya no tenemos que preguntarnos si va a llamar, o si va a recordar nuestros cumpleaños, o si va a estar ahí cuando lo necesitemos. Ahora sabemos que no lo hará», continuó Daniel, «y eso es mejor que vivir con esperanza falsa». La sabiduría en sus palabras me sorprendió. Estos niños, que habían pasado por tanto dolor y abandono, habían emergido más fuertes y más perceptivos que muchos adultos que conocía. «¿Y ustedes están bien con eso?», pregunté. «Tenemos todo lo que necesitamos», respondió Sofía sonriendo. «Tenemos una casa donde somos queridos, una abuela que cree en nosotros y un futuro que podemos construir por nosotros mismos». «Además», agregó Daniel con una sonrisa traviesa, «cuando me gradúe de la Facultad de Derecho, mi primer caso oficial será asegurarme de que papá y Antonella cumplan cada término de su libertad condicional». Me reí a pesar de mí misma. «¿Ya estás planeando tu carrera legal?». «Absolutamente», respondió. «Me especializo en derecho de adultos mayores y protección contra abuso financiero. Hay demasiadas personas como tú que son victimizadas por sus propias familias. Alguien necesita luchar por ellas». Mi corazón se hinchó de orgullo. Este joven, que había sido abandonado por su propio padre, había canalizado esa experiencia en algo positivo, algo que podría ayudar a otros. «¿Sabes qué?», dije, poniéndome de pie. «Creo que es hora de mostrarles algo.
Los llevé a mi estudio, al mismo lugar donde había confrontado a Patrick y Antonella 6 meses atrás. Pero ahora, en lugar de sentirse como un campo de batalla, se sentía como un santuario. Abrí mi caja fuerte y saqué 2 sobres, cada uno marcado con sus nombres. Su abuelo Eduardo dejó algo para sus nietos, dije, entregándole un sobre a cada uno. Tenía que esperar hasta que fueran lo suficientemente mayores para apreciarlo realmente. Daniel abrió su sobre primero, y sus ojos se agrandaron cuando vio el contenido. Abuela, esto es. Un fondo fiduciario de $50,000 para tu educación universitaria, completé. Eduardo comenzó a ahorrarlo el día que naciste. Sofía abrió el suyo con manos temblorosas. ¿Yo también tengo uno? También $50,000, confirmé. Para universidad, o para la escuela de música, o para lo que sueñes hacer con tu vida. Ambos se quedaron inmóviles, mirando los documentos como si fueran escritos en un idioma extranjero. Papá nunca nos dijo nada sobre esto, murmuró Daniel. Porque nunca se lo dije, admití. Cuando vi cómo los estaba tratando, decidí que no merecía saber sobre el regalo que su padre había dejado para sus hijos. Pero abuela, dijo Sofía, ¿no significa esto que tú has estado cuidando este dinero todo este tiempo? ¿Protegiéndolo para nosotros? Por supuesto, respondí. Para eso sirve la familia real. Los 2 se lanzaron hacia mí en un abrazo que me quitó el aliento. Permanecimos así durante un largo momento, 3 generaciones unidas no por obligación o expectativa, sino por amor genuino y respeto mutuo. Esa tarde, mientras Daniel trabajaba en sus ensayos universitarios y Sofía practicaba violín en la sala, me senté en el porche trasero con una taza de té, mirando los rosales de Eduardo. Habían florecido especialmente bien este año, como si la felicidad en la casa los hubiera nutrido también. Mi teléfono sonó y vi el nombre de Carmen en la pantalla. «Hola, hermana», respondí. «Ofelia», dijo Carmen. «Acabo de recibir tu carta sobre Daniel y la universidad. Estoy tan feliz por ustedes». Durante los últimos meses había estado manteniendo a Carmen actualizada sobre nuestra nueva vida. Ella había sido increíblemente solidaria, incluso ofreciendo volar desde California para testificar en el juicio si era necesario. «Gracias», dije. «Ha sido sanador, Carmen. Tener a estos niños aquí, ver florecer en un ambiente donde son amados. Es como si la casa hubiera vuelto a la vida». «¿Y tú?», preguntó Carmen suavemente. «¿Cómo estás lidiando con todo?». Era una buena pregunta. Los últimos 6 meses habían sido una montaña rusa emocional. Había momentos de pura alegría, viendo a Daniel y Sofía prosperar. Pero también había momentos de tristeza profunda, lamentando al hijo que había perdido, no por muerte sino por elección. Algunos días son difíciles, admití. Todavía amo a Patrick, a pesar de todo lo que hizo. Todavía me duele saber que está en prisión, pero también me siento liberada. ¿Liberada cómo? Liberada de la culpa, expliqué. Durante años me culpé por cómo resultó Patrick. Me preguntaba qué había hecho mal, cómo podría haberlo criado mejor. Pero ver a Daniel y Sofía, ver el tipo de personas que son a pesar de haber sido abandonadas por él, me di cuenta de que las elecciones de Patrick fueron suyas, no mías. Y ahora, continué, mirando hacia la casa donde podía escuchar la música de violín de Sofía flotando por la ventana abierta. Tengo la oportunidad de ser la abuela que siempre quise ser, de ser parte de vidas jóvenes que realmente me valoran. «Me alegra tanto escuchar eso», dijo Carmen. «Mereces ser feliz, Ofelia. Mereces estar rodeada de personas que te amen por quien eres». Después de colgar con Carmen, me quedé sentada en el porche hasta que el sol comenzó a ponerse. Daniel salió a buscarme para la cena, y cuando entramos juntos a la casa, me di cuenta de algo que me llenó de una paz profunda. Esta casa, que durante años había sido un lugar de soledad y recuerdos dolorosos, ahora estaba llena de vida nuevamente. No de la manera que había imaginado. No eran mis hijos pequeños corriendo por los pasillos, pero de una manera que era igualmente hermosa. Durante la cena, Sofía nos contó sobre un concierto que quería organizar para recaudar fondos para el refugio de animales local.
Daniel compartió sus planes para solicitar una pasantía de verano en la oficina del fiscal de distrito, específicamente en su división de crímenes contra adultos mayores. Mientras los escuchaba planificar sus futuros, me di cuenta de que había hecho más que simplemente protegerme de Patrick y Antonella. Había creado un legado. Daniel se convertiría en el abogado que protegería a otros de lo que yo había experimentado. Sofía usaría su música para traer belleza y alegría al mundo, y ambos entenderían, de una manera que Patrick nunca había entendido, que la familia real se trata de apoyo mutuo, no de explotación. Esa noche, después de que los nietos se fueron a dormir, me senté en mi silla favorita en la sala con el álbum de fotos que había estado mirando el día que encontré las cámaras de seguridad. Pero esta vez, en lugar de dolor, sentí gratitud. Gratitud por Eduardo, quien había tenido la previsión de establecer el fideicomiso que había protegido esta tierra. Gratitud por Sandra, quien había criado a estos niños maravillosos y había sido lo suficientemente generosa para permitirles reconstruir su vida conmigo. Gratitud por Carmen, quien había sido mi apoyo constante. Y sí, incluso gratitud por Patrick y Antonella, porque su traición, por horrible que fuera, había sido el catalizador que me había llevado de vuelta a Daniel y Sofía. Si no hubieran mostrado sus verdaderos colores tan vívidamente, podría haber seguido sintiendo culpa por mantenerlos alejados de los nietos. Podría haber seguido dubitando de mis instintos sobre su carácter. En cambio, su propia crueldad había hecho la elección clara e irreversible. Mientras apagaba las luces y me dirigía a dormir, pasé por la habitación de Daniel. Su puerta estaba entreabierta y pude ver la luz de su lámpara de escritorio mientras trabajaba en sus ensayos universitarios. Al lado, la habitación de Sofía estaba tranquila, su violín cuidadosamente guardado en su estuche junto a la ventana. Estos niños que habían llegado a mí heridos y abandonados, ahora tenían un hogar donde podían sanar y crecer. Tenían un futuro brillante por delante, y yo tendría el privilegio de ser parte de él. Por primera vez en años, me dormí con una sonrisa en mi rostro, sabiendo que cuando despertara por la mañana no estaría sola. Tendría una familia real esperándome en la cocina, lista para otro día de risas, sueños y el tipo de amor que no viene con condiciones. El rancho que Patrick y Antonella habían codiciado tanto ahora era realmente un hogar otra vez, y eso, decidí mientras me quedaba dormida, era la mejor venganza de todas.